Muy bien, chicos, estamos llegando ya casi a la parte final, ¿no? Estamos en la semana 14. Nos falta una clase más, que es la siguiente semana, y el trabajo que se les voy a indicar el día de hoy, ¿ya? Buenos días, Miriam, buenos días, José, buenos días, Karen. Ya no se preocupen, luego voy a pasar lista, ¿ya? Muy bien. Estamos viendo el día de hoy la clase, como pueden visualizar ahí la diapositiva, sobre el proceso de atención de enfermería y es la quinta etapa que es la evaluación. ¿Ya? En esta penúltima clase vamos a ver todo lo concerniente a nuestro proceso de enfermería que hemos ejecutado. Buenos días, Rocío. Eh, Cómo hemos ido avanzando, cómo podemos medir una evaluación satisfactoria de nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, todo eso lo vamos a ver en esta etapa de la evaluación. En la evaluación vamos a ver si se han cumplido nuestros objetivos que nos hemos trazado ya con nuestro paciente. ¿Y dónde me tracé el objetivo? ¿Se acuerdan? En el planeamiento. En la etapa de la planificación, tú te has trazado objetivos de resultados, y te has trazado tu plan de cuidados y recién lo has ejecutado en tiempo real en la ejecución, valga la redundancia, en la intervención. Para luego venir a esta etapa que voy a evaluar como enfermero qué tan satisfactorio ha sido mis cuidados, ¿ya? Y eso también es un poco complejo porque la evaluación, licenciada, veo si cumplió o no mi objetivo y ya está. No, porque a veces parece mentira, pero en la evaluación tenemos a veces que volver a recordar los datos objetivos y subjetivos, que tal vez ya no sean los que tenía el paciente al inicio. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces. A ver, mi delegada estará por ahí. A ver, quiero escucharla presente, por favor. Mi delegada está por ahí. No está. Bueno, asumo que no está. Un momentito. José. José. ¿Condeso? Buenos días, profesora. Mm, Buenos días. Estás de turno. sí, profesora, sí, pero bueno, voy a estar en la clase, no tanto con la participación, pero sí con el audio. Ya. Sí, no te preocupes, se entiende por la Ok, situación. gracias. Ya. Sí, sí. A ver, voy a preguntar a otro alumno. A ver, April. Sí, April, el día de hoy estaba pendiente, ¿verdad? Un trabajito. sí, de dos casos. Ya, listo, eso quiero confirmar. Ya, hija, gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar y como les mencionaba, ¿no? Buenos días, Hilda. Vamos a ver la etapa de la evaluación. Esta última ya etapa ya, que yo sé que este curso las ha tenido un poco tensas y tensos. Muy bien. A ver. Bueno, hay que recordar en este esquema que pueden visualizar ustedes que hemos pasado por estas 5 etapas, que ha sido un tanto a veces compleja, un tanto producirles dolores de cabeza tal vez, ¿no? Y más en la parte última, creo que en la parte inicial. Pero es que así es el plan de cuidados de enfermería, ¿no? El plan de enfermería o la parte del proceso de enfermería, perdón, para dar un diagnóstico, si bien es cierto, en la parte clínica somos directos, vamos directo a la cancha, como se dice, pero en realidad mentalmente trabajamos nuestro PAE, chicos, mentalmente. Pero a veces cuando ni siquiera mentalmente lo trabajamos el PAE, ahí empieza el problema, ¿no? Porque
cometemos errores, nos olvidamos de algo tal vez, de una etapa, nos olvidamos de un plan de cuidados. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer todas las etapas porque no tenemos que saltearnos ninguna. ¿Ya? Ahora, de esta evaluación, de esta última etapa, ya estamos acá donde está la flechita, ya en la cima, ¿no? Donde dice vamos a ver la valoración de la situación actual del usuario, es decir, cómo está el usuario después de haber ejecutado sus cuidados. La comparación de la situación actual, es decir, el ahora, cómo está después de haber ejecutado los cuidados, ¿no? Con los objetivos marcados. ¿Y dónde me había trazado mis objetivos? Aquí, en la planificación. Mi objetivo es que el paciente disminuya el dolor, por ejemplo, ¿no? Voy a comparar en la evaluación mis objetivos trazados, marcados, y voy a emitir un juicio o conclusión. Es decir, un juicio, ¿no? La paciente mejoró o la paciente no presenta dolor en la zona sacra, por ejemplo, ¿no? O una conclusión tal vez. Y también voy a ver en esta etapa el mantenimiento, la modificación o finalización del plan. Es decir, si esos cuidados, ojo, se van a mantener en casa, uno, ¿ya? Si se va a modificar ese cuidado porque ya no presenta el problema, ¿correcto? O en este caso, da por concluido el cuidado y ahí queda, ¿no? Finaliza. Ya no hay nuevamente una toma de un tratamiento médico o una terapéutica o una indicación médica en domicilio. Bien, para saber toda esta etapa tenemos que primero saber la definición. ¿Qué es la evaluación? Nos dice primero que es la etapa final del proceso de enfermería, ¿no? Al fin termine, sí, al fin. Vas a dar por concluida esta etapa. Y se produce desde que el profesional de enfermería interacciona con el paciente, ¿no? Desde que estás ahí en la comunicación, en el día a día con tu paciente, cómo le ha ido o qué tal ha respondido a la terapéutica. También nos dice que la evaluación se puede llevar a cabo como parte del proceso de enfermería. ¿Cómo? Cuando se compara el estado de salud del paciente con los objetivos definidos por el profesional de enfermería, ¿ya? Hay que tener en cuenta nosotros, como futuros profesionales de la salud, que la evaluación es parte de nuestro proceso, no la puedo obviar. Y en este caso se da cuando se compara el estado de salud de mi paciente con mis objetivos, ¿no? Acuérdense eso, chicos, siempre. Vamos a comparar nuestros objetivos trazados con mi evaluación. Un ejemplo chiquitito. Por ejemplo, si en la etapa de la planificación yo me puse, ¿no? Como objetivo, ¿no? A ver, tendré mi hijo, no sé, un ejemplo, ¿no? Tendremos nuestro hijo a los 35 años, ¿no? Y luego en mi evaluación, me veo a los 35 años, ¿no? Y ahí me evalúo. Cumplí mi objetivo trazado y puede pasar que a mis 35 nada, no tengo ni un hijo y sigo casada, un ejemplo, ¿no? Entonces voy a comparar si mi objetivo trazado se cumplió. ¿Y dónde lo voy a ver eso? En mi evaluación, ¿ya? Y también nos dice que la evaluación nos ayudará a determinar si el plan de cuidados que diste en la ejecución, que te trazaste en la planificación, es adecuado, es realista, es actual o si necesitas nuevamente una revisión. Licenciada, ¿podemos volver atrás? Sí, a veces se retrocede. Muy bien. Acá nos dice que la evaluación formal consta de 3 pasos, ¿ya? Una evaluación formal. Y tenemos pues que tener en cuenta esas 3 partes o 3 pasos. El primer paso para tu evaluación formal es la valoración de la situación actual del paciente. ¿Cómo está ahora mi paciente? Ahora en la actualidad.
El segundo paso es la comparación con los objetivos marcados y emisión de un juicio. Lo que les mencioné, voy a comparar el objetivo que ya me había planificado yo. Ahora en mi evaluación voy a comparar y voy a emitir un juicio. Uy, no tuve mi hijo, ¿no? Muy mal. Me ganó, no sé, el trabajo, las ganas de seguir buscando más trabajo, más lugares laborales. Entonces voy a emitir un juicio. En el caso de mi paciente, va a ser, no funcionó la terapéutica. Tal vez la sintomatología no era lo que yo creía, ¿no? Entonces tengo que volver a mi evaluación. Y 3, el tercer paso, el mantenimiento, modificación o finalización del plan de cuidados. ¿Se va a mantener con este tratamiento este paciente diabético? No, voy a modificar su terapéutica, su alimentación, tal vez se va a colocar su insulina, o voy a finalizar su esquema de mi paciente de TB porque tomó su tratamiento, cumplió y quedó ahí. No lo sé. Estoy dando un ejemplo así para que me puedan entender. Entonces, eso va a constar mis 3 pasos para yo evaluar. Yo sé que muchos de ustedes pensarían que la evaluación ya era ver, ¿no? De forma rápida, paciente ya no presenta dolor en zona dorsal, por ejemplo, o zona sacra, o zona cervical, o zona lumbar. Parece mentira, en la práctica lo hacemos así, emitimos un resultado de esa manera, estimados alumnos, emitimos un juicio de esa manera, pero internamente no lo hacemos así, sino valoramos nuevamente si cumplí mi objetivo que me tracé en mi planificación. ¿Correcto? Muy bien. Estos 3 pasos los vamos a ver ahora detalladamente. Tenemos el primer paso que es la valoración de la situación actual del paciente. Ahí estamos viendo algunos dibujitos de enfermeras, está preguntándole cómo va, ¿no? Dice, los datos para la evaluación formal se reúnen aplicando, en este caso, las técnicas explicadas en la fase de valoración. ¿Cómo es así, licenciada? ¿Cómo yo puedo aplicar, en este caso, en la valoración, en la evaluación, cómo voy a aplicar nuevamente los datos en la valoración, que era mi primera etapa? ¿Cómo? Porque voy a entrevistarme con el paciente. Voy a preguntarle cómo se siente. Por eso estoy evaluando si ha mejorado o no. Y date cuenta que vas a aplicar indirectamente, ¿qué cosa? La valoración. Vas a recolectar datos, ¿no? Vas a observar a tu paciente, cómo se ve su estado anímico, sus fases. A ver, sus micros, estoy escuchando ahí, por favor. Voy a ver sus fases, hay fases de dolor. Voy a hacer la valoración física, ¿no? En la evaluación, ojo, en la última etapa voy a valorar su parte física. ¿Te duele aquí? ¿Te duele acá? A ver, acá presiono, ¿te duele o no? ¿No? Y la revisión de la historia clínica para completar la información con los datos aportados por otros profesionales. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a trabajar sola. Si mi paciente presenta un dolor X en la zona dorsal, lumbar, no lo sé, se le da tratamiento, se les hace todo el plan de cuidados, yo a la par tal vez me doy cuenta que este paciente, el médico indicó una interconsulta con psicología y tengo que revisar la historia como dice ahí para ver qué está indicando otro profesional. Tal vez le diagnosticaron con depresión. Y ese dolor que ya tanto aqueja es más subjetivo que objetivo, es decir, que es más psicológico. Entonces, no solamente ver desde mi enfoque de enfermería o de medicina, sino verificar las interconsultas, los resultados con laboratorio, ¿ya? Por ejemplo, chicos, hay a veces que el médico da em, un tratamiento adelantado. ¿En qué consiste eso? Por ejemplo, el paciente viene con malestares, ¿no? Tú lo evalúas, haces tu PAE en emergencia, ¿no? Tu PAE rápido. Y el médico, y obviamente también de la mano tú, te planificas ciertos cuidados hasta que salga el resultado del laboratorio. Sale el laboratorio el resultado, o sorpresa, todo está bien por esa área que creían que era el afectado. Entonces, nuevamente vas a volver a tu primera etapa, que es la valoración. ¿Se dan cuenta?
A veces en el PAE es así, e incluso en el NANDA, en los diagnósticos, pueden variar, porque el paciente, su sintomatología, recordemos siempre, va a variar. El segundo paso es la comparación con los objetivos marcados y emisión de un juicio. Tras reunir los datos actuales, estos se comparan con los resultados identificados, ¿ya? Como deseables en los objetivos. Comparación que puede llevar a uno de estos tres resultados. Es decir, cuando yo ya voy a reunir mi dato actual, ojo, en la evaluación de mi paciente, voy a comparar ese dato actual con los resultados identificados como deseables, es decir, si es favorable para mi paciente. Y esa comparación puede llevar a uno de estos tres resultados. Atentos. Los objetivos se han conseguido totalmente, ¿no? Estás contenta ahí en la imagen, feliz. Bien, yo quise calmar el dolor y lo logré, ya no presenta dolor. Le puse sutramal, subcutáneo, le puse intravenoso, no lo sé. O tal vez se han conseguido parcialmente, es decir, más o menos, ¿verdad? Bueno, ha disminuido el dolor. A ver, señora, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? 5. Ya, bueno, ha disminuido, pero de manera parcial. O se han conseguido o no se han conseguido en absoluto, es decir, que no ha habido mejorías. Y la enfermera, como ven en la imagen, está triste, está desesperada, no sabe qué hacer, que no debemos entrar en esa situación. Pero voy a comparar. Posiblemente no se han conseguido los objetivos que yo quería o que me había trazado para con mi paciente. ¿Ya? Entonces, esto lo vas a ver cuando ya vas a comparar el resultado que tienes con tu objetivo que te habías trazado. No me casé, yo me planifiqué a los 25 años casarme. Nada, no he logrado esa meta, sigo de novia todavía después de 5 largos años. Entonces vas a emitir un juicio, ¿no? No puedo seguir así, ¿no? Tengo que casarme, un ejemplo. Entonces, estás emitiendo un juicio, estás comparando lo que te habías trazado con la actualidad. Nos dice el autor Alfaro en 1998, en el primer caso, es decir, el que les he mencionado, los objetivos se han conseguido totalmente. Esto es cuando los objetivos se han logrado plenamente. Se avanzará al siguiente paso. Cuando por el contrario los objetivos se han logrado de manera parcial o en peor de los casos no se han logrado en lo absoluto, sugiere que la enfermera se formule las siguientes preguntas. Es decir, nosotros como profesionales, ¿no? Nos hagamos las siguientes interrogantes porque, porque no estamos logrando nuestro objetivo deseado, ¿ya? Lo primero que nos vamos a preguntar como enfermeros cuando hemos logrado de manera solo parcial, es decir, un 50 o 70% mi objetivo, o simplemente no he logrado lo que yo he querido, voy a preguntarme, ¿los objetivos y mis intervenciones eran realistas? ¿Eran apropiadas para este paciente? ¿No? E incluso ustedes, por ejemplo, cuando hacían su PAE y exponían, habían todavía cosas que pulir, ¿no? Que mejorar. Y se preguntaban, creo que este objetivo no va, creo que esta etiqueta no va. Entonces, de igual manera, en esta evaluación, ustedes van a preguntarse, porque tu paciente no ha logrado la mejoría al 100%, o simplemente sigue igual. Te preguntas eso, ¿verdad? Te preguntas también, ¿se realizaron las actividades de forma coherente? Ay, perdón, tal como estaban planificadas, ¿no? Es decir, si tenían coherencia con lo que querías buscar. Los problemas nuevos o las reacciones adversas se detectaron prontamente
y se hicieron los cambios adecuados. ¿Qué pasaría si tú estás en la cuarta etapa? O claro, en la cuarta etapa, y en la etapa de plan de cuidados, o estás terminando ya tu lista de plan de cuidados, y oh sorpresa, aparece una sintomatología nueva, un dato nuevo, que no estaba dentro de lo que tú como enfermero te habías trazado, ¿verdad? Tus datos objetivos y tus datos subjetivos. Y te preguntas, ¿no? Si esos nuevos síntomas o reacciones se detectaron prontamente y llegaste a hacer un cambio en tu plan de cuidados, en tu PAE, en tu proceso de atención de enfermero. O tal vez se te escapó y no lo agregaste. Por eso es que en tu evaluación el paciente sigue igual o aún peor, con un dolor elevado o algún malestar elevado. También te formulas la pregunta, ¿cuál es la opinión del paciente respecto al logro de los objetivos marcados en tu plan de cuidados? Es decir, yo me acerco a mi paciente y le digo, a ver, señora María, ¿cómo se siente usted con el dolor? ¿No? ¿Le bajó el dolor? ¿Sigue igual o está peor? Y la paciente te va a indicar, señorita, sí, de verdad ya no tengo dolor, no me duele la espalda, me siento muy tranquila, ya no tengo tal vez esa ansiedad. Entonces ahí está la opinión, ¿no? El medicamento que usted me puso ha funcionado o no lo sé, lo que te puede indicar el paciente, pero que tú ves que tu objetivo marcado es favorable, ¿no? O no es favorable, tal vez, señorita, no, me duele peor todavía, siento que me explota la cabeza, no lo sé. Entonces ahí va a emitir el paciente un juicio, una opinión respecto a tu logro o no logro de tu objetivo en tu plan de cuidados. A ver, los micros. Chicos, los micros, escucho la voz de una nena. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? A ver, pregunten hasta ahí, por favor, porque todavía nos falta. Bien, no hay preguntas, entonces todo está claro. Vamos a continuar entonces. Otras preguntas que yo me debo hacer como enfermera, ojo, vuelvo a mencionar, me hago esa pregunta cuando no se consiguió mi objetivo parcialmente o cuando definitivamente no logré mi objetivo, el paciente sigue igual o peor aún todavía, ¿no? Entonces me hago también las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron los factores que dificultaron mi proceso? No sé, la paciente durante el transcurso de todo el proceso de enfermería no me había dicho que sufría de gastritis y el médico, por ejemplo, indica, no sé, a ver, un medicamento gastroagresivo, una citromicina, eso es fatal para un paciente de gastritis. Y empieza a vomitar, a vomitar, a vomitar. Entonces tengo que ver que ese factor fue el que dificultó mi proceso, chicos. Un ejemplo claro, a ver, les menciono porque es un ejemplo que me van a poder entender. Esto por ejemplo, que yo les comenté como experiencia y parte también de la clase para que entiendan el proceso de atención de enfermería del COVID, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, en mi caso yo me interné porque hice neumonía, tuve dificultad respiratoria, desaturé. Miren, ahí yo asumo que los enfermeros, ¿no? Estaban realizando un PAE mentalmente, ¿no? Su plan de cuidados, ¿no? Se le administrará su medicamento tal, 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 ¿no? Yo asumo, pero se hacía su plan de cuidados en base al COVID, en base a mi problema respiratorio. Pero yo no solamente ingreso a emergencia por eso, estimados alumnos, sino porque a mí dentro de mi tratamiento COVID en casa al inicio, en el hogar, era usar fármacos gastroagresivos como la famosa citromicina. Entonces yo tengo gastritis desde los 15 años con diagnóstico por endoscopía. Y ya pues a mi edad no sé cómo será la situación porque ya no me he hecho control, tampoco recibí un tratamiento largo. Entonces al momento que yo estaba tomando la pastilla en casa, la primera toma fue fatal. Me empezaron las náuseas, los vómitos, que todo lo que metía a la boca, chicos, vomitaba, vomitaba, vomitaba. Entonces,
como vomitaba, estaba peor que una gestante, náuseas y vómitos con hiperemesis. Obviamente no por embarazo, sino por la gastritis. Entonces, un claro ejemplo de cuáles fueron los factores que dificultaron mi proceso, es decir, para que mi paciente mejore, en mi caso, fue la complicación por una gastritis, ¿no? Por eso también es que me llegan a internar, porque ¿cómo voy a ver mejoría en mi tratamiento COVID en domicilio si los fármacos, todas las pastillas, lo botaba a través del vómito? Entonces prácticamente no recibía tratamiento. Y obviamente internamente estaba complicándose mi diagnóstico al punto de hacer una neumonía. Y ahí en el servicio de hospitalización también al inicio estuve en NPO y luego poquito a poquito ingerir alimentos. Por eso el doctor o el médico y el enfermero siempre me preguntaban, ¿no? ¿Qué tal? ¿Estás tolerando? ¿Tienes náuseas? Entonces, chicos, pueden haber factores que dificulten el proceso. Y ahí viene a detallar la primera etapa, la buena recolección de datos objetivos y subjetivos. Si tú no has recolectado tus buenos datos, estimados alumnos, cuando ya llegues en la etapa de ejecutar, ¿no? Dar su tratamiento, cambio de posición, dar su medicamento, su hidroxicloroquina para el COVID, dar su acitromicina, etcétera, ¡boom! El paciente te va a vomitar. Y de lo que no vino con ese problema, estimados alumnos, va a venir con dolor en la boca del estómago, náuseas, vómitos. Y ahí te vas a preguntar, ¿cuál fue el factor que dificultó que mi paciente mejorara, mi paciente COVID? Ah, ya, es que no le pregunté si sufría de alguna enfermedad. Y el paciente obviamente tampoco me lo mencionó, pero obviamente el médico es el que sabe, ¿no? El enfermero. Y fue ese factor que me dificultó que mi paciente mejorara, ¿no? Porque obviamente el tratamiento COVID no lo va a recibir por vía oral, sino tendrá que ser por qué vía. A ver, ustedes, ¿quién participa? ¿Por qué vía? Endovenoso, profesor. Excelente, muy bien, gracias. Por vía intravenosa, ¿no? Y obviamente estará en NPO y poquito a poquito irá probando alimentos blandos, suaves, dieta blanda, ¿no? ¿Se dan cuenta, chicos? Eso pasa, incluso nos va a pasar a nosotros como enfermeros, ¿ya? Y hay que hacernos esa pregunta. Sí, April, dime, te escucho. Pero esos pequeños datos como que falta de información al momento de preguntar no están en su hoja de vida del paciente. Gracias por la consulta. Claro, pero si no el médico en este caso, ¿no? Que hace ellos el registro inicial, no lo han colocado, créanme que no se va a tomar en consideración y falla todo el proceso. Yo les aconsejo algo, si bien es cierto el doctor, ojo, y eso siempre les he dicho desde el primer día de clases, hace su evaluación cefalocaudal, ¿no? Pregunta al paciente de qué sufre y a veces la enfermera o el enfermero comete el error de ser como un robot, ¿no? Ah, ya, acá en la historia dice que sufre de esto, de esto. Ah, yo no sabía que sufría de lo otro, no me dijo nada y no estaba en la historia y el médico no apuntó. Pero tú eres un enfermero, eres un profesional. Tú también tienes el ojo clínico, chicos. Por eso les digo, quitémonos de la mente que el doctor es el que sabe todo, el doctor es el que tiene la razón, el doctor es el que, si no lo puso ya no es mi problema. No, nosotros también tenemos esa habilidad y ese tema de cuestionar, claro, con respeto, si algo no estuvo durante el proceso. Yo tengo una colega y me gusta hablar mucho con ella porque ella es una de las pioneras en COVID, las que inició esta área. Y cada vez que yo hablo con ella me dice, no, mira, hay una paciente así que estaba con hiperemesis, vomitando, vomitando, y el doctor no le daba nada, le dijo que es la gastritis, que es normal, y yo le digo, pero está recibiendo por intravenoso, sí, pero igual le choca, ¿no? Entonces, pero vomita, vomita y no le da. Y yo le dije, doctor, pero o sea, sigue vomitando, se está deshidratando, entonces se le va a pasar este cloruro de sodio para que pueda hidratarla. Y el doctor cuestionaba también las intervenciones de la enfermera, pero es que la enfermera no era tanto que estaba cuestionando, sino que la enfermera estaba sugiriendo por su experiencia, porque tal vez el doctor puede saber mucho, pero también participa todo el personal de salud en el cuidado al paciente. Y el médico tuvo que
escuchar tal vez los criterios de la enfermera, sus puntos de vista, porque se podría deshidratar el paciente. Entonces, y aparte que ay Dios mío, ¿cómo se llama? Ah, ya, en su balance hídrico, el paciente estaba eliminando demasiado, o sea, no había un equilibrio, ¿ya? Muy bien, April, todo trabajo es en equipo. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que ver estos factores, chicos. A mí, por ejemplo, cuando yo ingresé por emergencia, sí me preguntaron, ¿no? ¿Y por qué sientes esas náuseas y vómitos? Porque yo ya venía mostrando eso, ¿no? Y ahí donde yo le dije, ¿no? Sí, doctor, yo tengo gastritis desde los 15 años con diagnóstico por endoscopía. Ah, ya, me dijo, ¿no? Y la verdad que eso fue una ayuda bastante porque todo mi tratamiento fue intravenoso, entre otras cosas, ¿no? Entonces hay que tomar eso en cuenta, chicos. ¿Qué factores dificultaron el proceso? Y de verdad, te malogra pues todo tu proceso, porque te estoy haciendo un plan de cuidados en base a una perspectiva, pero luego se me escapó a mí preguntar si sufres de alguna enfermedad. Ojo, o a veces el paciente en la entrevista con el médico no se lo hace saber al doctor, pero cuando yo estoy en el hospital, no sé, canalizándole la vida, en la parte hospitalaria, le pregunto, señora, ¿y usted sufre de algo, señora? Porque tú ves algo que el doctor tal vez no vio, tu ojo clínico, ¿verdad? Y pasa que el paciente dice, sí, señorita, no, yo sufro de gastritis y creo que las pastillas que me están dando me están empezando a molestar. ¿Y eso se lo dijo al doctor? Uy, no, se me pasó porque estaba con todo el dolor que la verdad que ni siquiera le hice presente. Entonces, huele quemado. Entonces ahí te das cuenta que faltó eso con el doctor. Muy bien, vamos a seguir entonces. Muy bien. A ver, apaguen sus micros, chicos. Apaguen sus micros. Escucho la voz de una nena. Ya, gracias. También me voy a preguntar cuáles fueron los factores que facilitaron mi proceso. Licenciada, pero si usted me dice que esas preguntas yo me las formulo cuando no se cumplió mi objetivo o cuando se cumplió, pero 50% nada más, ¿por qué me haría esta pregunta? Te harías esta pregunta porque tienes que ver cuál fue lo bueno, ¿no? Que te ayudó al menos que se cumpliera ese 50%, ¿ya? También te haces la pregunta, ¿se buscaron en la bibliografía estudios de investigación, artículos prácticos aplicables en este caso? Por ejemplo, había mucha controversia, estimados alumnos, con el uso de la hidroxicloroquina. Y ustedes lo habrán escuchado bastante sobre ese tema, ¿no? De que era bueno usar, de que otros países lo usaban, que otros no, que luego la OMS indicó no usar la hidroxicloroquina por los efectos dañinos al corazón. Entonces, aquí nos hacemos esa pregunta, ¿no? Se busca en la bibliografía estudios, ¿no? O artículos que hayan sido aplicados en este caso, ¿no? Miren, la hidroxicloroquina se usaba al inicio, era un boom, todos usaban ese fármaco. Pocos pacientes presentaban malestares, pero algunos obviamente sí. Entonces, el médico a veces cambiaba de terapéutica. Yo salí, por ejemplo, del alta ya tomando hidroxicloroquina hospitalizada, pero en el alta también salí tomando hidroxicloroquina por 2 semanas, chicos. No sé si es el entorno, no lo sé, pero, o tal vez el fármaco, pero en casa ya tomando mi quinta dosis de la hidroxicloroquina, no podía dormir. Sentía que durante el reposo, el sueño que uno ya ingresa cuando descansa, yo sentía que mi cuerpo vibraba y sentía que este fármaco afectaba el sistema nervioso. Entonces siempre es bueno escuchar la voz de otro profesional y me comuniqué con una químico farmacéutica muy buena amiga, también trabajadora en la UMA, que me diera más detalles sobre este fármaco, ¿no? Y me dijo que sí un poco afecta al sistema nervioso. Entonces yo llamé al doctor, le consulté y me dijo que suspendiera la hidroxicloroquina.
Entonces, la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo los 6 días de estancia hospitalaria no me chocó la hidroxicloroquina? No tuve ese malestar, pero en el domicilio sí. Entonces, no se cumple el objetivo, ¿verdad? Pero hay que buscar información en la bibliografía, estudios que hayan sido aplicados en estos pacientes con COVID. Entonces, todas esas preguntas nosotros como futuros profesionales, como enfermeros, tenemos que plantearnos para ver, pues, ¿por qué no se cumplió mi objetivo? ¿Por qué no quité o no se fue el dolor de mi paciente? ¿O por qué solamente disminuyó un porcentaje? ¿No? Y esas preguntas yo asumo que también ahora los enfermeros y los médicos se harán y las industrias farmacéuticas se harán, ¿no? E incluso hasta con la vacuna. Y lo vamos a ver, los efectos o estas preguntas se formularán aún más después de estos ensayos, ¿no? Que se están haciendo, la última etapa. Pero ojo, muy aparte de que estas preguntas se formulen en estos pacientes en el último ensayo, también se van a formular cuando ya nos apliquemos toda la población. Porque el efecto no solamente es en unos meses, sino también se mide en 6 meses, en 1 año, 2 años. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. Un momentito. Bien. Dice, si la respuesta a las primeras preguntas es afirmativa, estamos hablando de las primeras preguntas acá, ¿ya? Es preciso seguir indagando en esa misma línea, por lo que sugiere añadir las siguientes preguntas. Es decir, si yo veo que consigo respuestas, ¿no? Sigo indagando, ¿no? Por lo que vamos a agregar más preguntas aún, que son las siguientes. Los diagnósticos identificados reflejaban una situación del paciente que la enfermera pudiera estar. Buena pregunta. Diagnósticos de enfermería. ¿Tus diagnósticos eran apropiados? Otra pregunta. ¿Los datos a partir de los cuales se formuló el diagnóstico son suficientes y exactos? ¿O debiste agregar otros diagnósticos? ¿O no eran los exactos? Nos dice aquí que es evidente que hallar la respuesta no siempre es fácil, ¿no? No siempre va a ser fácil, papayita, como dice, ¿no? Porque implica resplandecerte con espíritu crítico el trabajo realizado desde el principio y estar dispuestos a aceptar que cometemos errores. Es lo que tenemos que saber nosotros, que nos vamos a equivocar, ¿ya? Pero obviamente una equivocación o un error pues que no afecte a nuestro paciente tan directamente. Sin embargo, esta reflexión resulta fundamental no solo para brindar mejores cuidados al paciente, que es nuestro centro y eje de nuestra actuación, ¿ya? Nos dice también aquí, sino también para aumentar los conocimientos de nuestra enfermera o enfermero y detectar, corregir los posibles puntos débiles en la valoración, ver nuestros puntos débiles en el diagnóstico o en la planificación o en la parte donde hacemos el plan de cuidados. Muy bien. Tenemos también el mantenimiento como tercera etapa, modificación o finalización del plan de cuidados.